Buenos días y bienvenidos a Diálogo de Fe, un programa de RPP con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Buenos días, arzobispo. Buenos días, ¿cómo estás, Fernando? Qué alegría. Usted acaba de volver de Roma, en donde estuvo varias semanas, siguiendo un cursillo de formación para ser obispo. Así es. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que aprendió en Roma, ciudad en la que usted vivió, donde estudió teología, pero a la que ha vuelto ahora en una situación diferente. Bueno, lo bonito es haber vuelto como alumno. Lo interesante que ha sido, junto con los 6 obispos del Perú que hemos estado, y especialmente con los 2 auxiliares, es que no es simplemente un curso elemental, ¿no? Es un curso siempre actualizado. Y este año ha sido el tema de la sinodalidad. La sinodalidad es, digamos, un principio de vida de la Iglesia que está desde los orígenes. Por ejemplo, las iglesias orientales todas lo tienen, y que, digamos, el Concilio Vaticano II lo acogió como una manera de vivir la Iglesia para que cuando se realizan, digamos, actualizaciones, decisiones concretas, pastorales, siempre se tuviera en cuenta la opinión de varios y se hiciera en común. Eso se institucionalizó en el sínodo oficial de la Iglesia, que es una especie de senado del Papa, pero se dejó de lado el que toda la Iglesia tenía que ser así, de tal manera que, si quieres, en el derecho canónico, pues existe una primacía más de, por ejemplo, el párroco, el obispo. Están las instituciones de consulta, ciertamente, ¿no? Y eso es un avance. Sin embargo, el espíritu sinodal se acentúa como necesidad, primero a partir del periodo posterior al concilio. Luego se pierde un poco porque se piensa que más o menos se puede estabilizar la Iglesia, pero ahora con los nuevos problemas que hay, muchos problemas no están previstos. Y es necesario entonces iluminarnos con la fe, con el Evangelio, para poder responder a ellos y acordar juntos, ¿no? Como el Papa dijo en una reflexión sobre el Hecho de los Apóstoles, Jesús podía haber dado una norma y no dejó la norma, sino que los discípulos dijeron: nosotros y el Espíritu Santo decidimos. Porque es Cristo que vive como Espíritu entre nosotros, ¿no? De manera que estuvo usted 2 semanas en este cursillo en el Vaticano con los 2 obispos auxiliares de Lima que usted ha escogido, que el Papa ha nombrado, y tuvieron un contacto y un diálogo personal con el Papa Francisco. También, así es. Que es un hombre que nos ha visitado, que conoce bien la situación de nuestra Iglesia en el Perú, y con el que pudieron sin duda intercambiar sus primeros meses como arzobispo de Lima. Sí, bueno, yo lo he visto ya por segunda vez. Por tercera, bueno, que lo vi un segundito cuando estuvo acá, pero en este segundo encuentro bastante lindo, ¿no? La primera parte fue un encuentro con todos, en donde nos dio un discurso muy importante sobre cómo ser obispo hoy, en donde subrayó: ustedes no son príncipes, ustedes son servidores, cuídense de rodearse de yes men, o sea, de lo que llamamos aquí sobones. Y también cuídense de los trepas, ¿no? Los trepadores. En italiano se dice arrampicatori, ¿no? Bueno, y entonces más bien rodéense siempre de su pueblo, y para eso estén sumergidos en medio de ellos, escuchándolos, conociendo sus heridas, acompañándolos siempre y respondiendo a sus necesidades desde la fe, ¿no? Y todo esto lo hizo el Papa con ustedes, conversó con ustedes a pocos días de haber vuelto del África, donde hay un desafío para la palabra de la Iglesia también, y a pocos días de inaugurar el Sínodo Universal de Obispos concernidos por la Amazonía. Sí, a pocos días de comenzar. En efecto, el viaje le preguntamos también sobre su viaje a Madagascar y a otras partes de Mozambique, y regresaba renovado, ¿no? Además, nosotros le regalamos una cruz peruana hecha en chacas, porque es más ligera, para que lleve como báculo. Chacas, ancas. Así es. Y le habían regalado a él en Mozambique una cruz con incrustaciones de hierro de trabajadores que habían trabajado en el hierro, ¿no? Y él, digamos, decía, la gente en Mozambique y en estos pueblos, y Madagascar también,
tiene una fe impresionante. Vengo como renovado como en el Perú, ¿no? Estaba muy contento. Y es que esos pueblos también, bueno, son sectores también, algunos de ellos evangelizados, en Madagascar por Francia y en Mozambique, sectores Portugal. Hay una dimensión creyente muy grande y sintética con las culturas de los pueblos, ¿no? Pero, digamos, tú ves en el Papa una persona que tiene un sentido de universalidad y de comprensión de la diversidad en la cual se encuentra el mundo hoy día, que requiere respuestas creativas, diversificadas, siempre manteniendo el punto esencial, que es anunciar el evangelio del amor en todo el mundo, ¿no? Y pronunció un discurso inaugurando el sínodo sobre la Amazonía, en el que ha abierto grandes temas, porque acá la preocupación principal es: no hay suficientes sacerdotes para evangelizar un espacio tan vasto y de tan difícil acceso. Así es. Bueno, ese es uno de los problemas. Entonces, es cómo hacer iglesia en un mundo en donde, digamos, las tareas son enormes, siendo poblaciones muy diferenciadas. La tarea, por ejemplo, de hablar en la propia lengua. Todo eso son el tema de las misiones que ya hubo en el pasado, que evidentemente tuvieron diversidad de problemas porque muchos fueron personas que trabajaron con los pueblos indígenas, y a la vez había la intromisión, digamos, de las personas que iban a depredar o a buscar el caucho o cosas por el estilo, ¿no? Pero el trabajo fue interesante de muchas comunidades religiosas, como en nuestro país, ¿no? Que existen varias comunidades. Lo que pasa es que hay pocas vocaciones y simultáneamente se puede contar con las vocaciones indígenas como catequistas, como agentes de la palabra, como algunos pueden ser diáconos, y se está pensando entonces qué formas de servicio ministerial deben realizarse con los propios pueblos. Entre las novedades, me parece acentuadas, es la participación en este sínodo de un grupo importante de teólogas y de expertas mujeres sobre temas de evangelización. ¿Qué se puede esperar como evolución del rol de la mujer en la iglesia? Yo pienso que hay que aceptar que la iglesia tiene que regenerarse en el sentido de poder reconsiderar la presencia de la mujer en la iglesia como es más fuerza, y en esas zonas es impresionante la presencia de ellas, no solamente de las que van, sino de las que están ahí, que son madres que educan a sus hijos, le comunican la fe en su propia lengua, con sus dificultades distintas y en sus culturas, ¿no? De manera que usted vuelve de Roma también fortalecido en la convicción de que tiene una tarea que hacer, que es liderar al pueblo cristiano de Lima, pero en fin, en general, hacia la aceptación de un mundo que cambia y que está influido por cosas que no habíamos previsto, como el mundo digital. Así es. Y ese mundo digital, a su vez, y las ciudades, siempre lo digo, somos las que más calientan en el mundo y las que más afectan la Amazonía. Entonces, a pesar que parece que está lejos, sucede con el calentamiento de la ciudad, sucede lo que sucede con la evaporación del agua del Pacífico, que sube a los Andes y se descarga y crea la Amazonía, ¿no? Ese es un círculo, ¿no? Como contaba nosotros en la Universidad Pulgar Vidal, ¿no? El gran geógrafo, ¿no? En realidad, todo el Ande es el causante de la Amazonía, porque la concentración de la neblina hace que eso descargue luego para el otro lado. De acuerdo. Este sínodo tiene lugar, creo, hasta el 24, y habrá ahí algún documento con conclusiones que nos hará conocer el sábado después de esa proclamación. Sí, yo espero que, digamos, como va a ser votado, podamos... está en discusión varios puntos. Hay derechos humanos, hay el tema de la minería, el tema de la depredación, el tema de la trata, el tema de la evangelización. Sí, hay distintos niveles, ¿no? El Papa habló de cuatro maneras de entender la Amazonía, ¿no? Y entonces, en ese contexto, se va a desarrollar el problema evangelizador, el problema cultural, el problema
indígena y el problema ecológico, ¿no? De acuerdo. Queda comprometido entonces, monseñor Castillo, a informarnos aquí en RPP encantado, cuando haya un documento de Además estoy tratando de seguir al ritmo, con el ritmo de trabajo, pero voy a hacer una síntesis y podríamos tener una sesión toda dedicada a Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo quisiera conversar con usted sobre el Señor de los Milagros. Muy bien. Este sábado hay una misa muy importante, Misa por la Nación, en la que se anuncia que estará presente el presidente Vizcarra, y queremos que nos hable sobre el Evangelio de mañana, domingo, que es un pasaje que tiene que ver con un samaritano, casi como un personaje disidente entre las personas a las que Jesús predica. Hacemos una pausa y retomamos Diálogos de Fe con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Footloose te da la hora. 10:15. Nuevo nombre, nueva actitud. Encuentra la mejor colección de calzados primavera-verano 2020 y nuestros precios te sorprenderán. Tu tienda Footloose te espera. ¡Footloose! Disculpe, buenas. ¿Quién es el karateca más capo del Dragón Rojo? Siendo sensei, parte brazo, ¡yata! Una máquina, 300 golpes por minuto. ¿Querer pelear con él? No. Solo quiero contratarlo para que cuide mi depa este verano. Mejor contratar Prosegur Alarmas, siendo lo máximo. Si quieres pasar un verano tranquilo, contrata Prosegur, la alarma que más peruanos prefieren. No te arriesgues con cualquiera. Llámanos al 513-8606. ¿Por qué comprar en el Centro Ferretero Nicolini? Porque tiene materiales de construcción y materiales eléctricos importados directamente. Los precios que maneja son de mayorista. Más de 2,000 tiendas para escoger. Seguridad y videovigilancia permanentes. Centro Comercial Nicolini, el centro ferretero más grande del país. Avenida Argentina 215, a un paso de Plaza Unión. Clínica Providencia te espera con el servicio médico más completo de San Miguel. En Clínica Providencia contamos con el mejor staff de médicos especialistas, precios a tu alcance y la calidez que tú y tu familia merecen. Reserva tu cita llamando al 660-6000. Clínica Providencia. Time, Oficinas Boutique. Un nuevo concepto de oficinas desde 23 metros cuadrados, con la ubicación más conveniente, acabados completos y listas para usar. Visítanos en marcan.com.pe o al 711-9400. Invierte seguro, invierte en Marcan. Temperaturas. Lima registra 17 grados y para la tarde la temperatura máxima será de 19. Huancayo reporta 14 grados y para el mediodía la temperatura será de 18. Además, Puerto Maldonado marca 30 grados. Estamos en Diálogos de Fe, programa de RPP, confianza por todos los medios, con el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que nos ha contado su experiencia en el Vaticano, un cursillo para los obispos recién nombrados por una parte, y luego en un diálogo con el Papa sobre temas de la Iglesia Universal, pero también sobre la realidad de los católicos en el Perú. Y quedaba ahora que nos cuente sobre la misa que se celebra a las 11 de la mañana en la iglesia de las Nazarenas, Avenida Tacna, centro de Lima, con motivo de una festividad muy importante para los limeños y los peruanos en general, el Señor de los Milagros. ¿Qué es lo que va a decir usted en esa homilía, Monseñor Castillo? Bueno, vamos a dejar que dentro de unos momentos diga la homilía. Pero lo importante es que todo se enmarca en que el día del inicio de la procesión, que es el mes más importante para nuestra fe en la ciudad y que casi en el país, ¿no? Manifestamos que nosotros siempre pedimos milagros al Señor, y la cosa importante es que cuando los recibimos hay una cosa que se deriva, que nosotros estamos llamados a hacer milagro para los demás. Entonces hemos diseñado como plan pastoral de la arquidiócesis que este mes en todas las iglesias, en las parroquias, en la propia procesión, hagamos una reflexión, ¿cómo ser yo milagro para los demás? Entonces he acuñado este lema, peruano, peruana, limeño, limeña, sé tú
un milagro para tu pueblo. ¿Qué significa eso? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, ve a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y le dice, yo te bendeciré, sé tú una bendición. No solamente lo bendice, sino que quiere que Él sea una bendición para los demás. Entonces el Señor nos bendice en el sentido, nos dice bien, ¿no? Y por lo tanto podemos hacer el bien gracias a que Él nos dice. Además, una visión linda, Dios es un poeta que nos creó diciéndonos, ¿no? Y entonces toda persona, todo creyente y todo ser humano puede bendecir también, siendo Él una bendición para los demás. Como nosotros le llamamos a la bendición milagro, ¿no es cierto? Porque la gente le pedía a Juan Pablo II, ¿recuerdas? Bendígame, bendiga. Y hasta a mí me piden todo el tiempo bendición. Pero es algo así como para que llegue el milagro del Señor a mi vida. El milagro es un don gratuito de amor. Y entonces el milagro tiene ese sentido, no es un problema, digamos, físico o químico. Es un problema, es una realidad de don, de regalo. Y entonces, si nosotros solamente pedimos y no nos constituimos en don para los demás, entonces se detiene la cadena de la gracia de Dios, del servicio, del amor de Dios. En cambio, si logramos convencernos de que no se trata solamente de pedir milagros, sino de ser nosotros milagro para los demás, podemos contribuir muy grande a nuestro pueblo, muy grandemente, porque nosotros nos convertimos en personas que vemos y apreciamos a los demás. Hacemos un pueblo que comparte sus experiencias, que reconoce el valor del otro y da lo mejor de sí para el otro. Yo creo que es uno de los problemas más fuertes de nuestro país, porque en nuestro país hay mucho formalismo por una parte, somos peruanos pero de himno nacional, pero nos peleamos todo el tiempo, nos choleamos, nos negreamos, nos chineamos todo el santo día. Y segundo, conocemos poco al otro, sobre todo en las culturas, ¿no? Esos prejuicios que, por ejemplo, salieron ahora en la primera sesión del sínodo, cuando los jefes estaban con sus plumas, sí. y un obispo, cardenal, no sé qué, empezó a comentar, mira esas plumas, ¿no? Y el Papa le lo llamó la atención y dijo, aquí mismo en el aula se ha dicho, ¿no? ¿Y acaso no se ven ustedes el sombrero de tricornio que tienen, ¿no? que es tan raro como lo otro? Entonces no hay ninguna razón para burlar sobre eso. Es que cuando no conocemos, prejuiciamos. Y entonces es preferible comprender, conocer. Y eso yo creo que es la gran misión que tengo en nuestra arquidiócesis. ¿Cuál es esa gran misión que tienes? La gran misión es hacer de la iglesia un lugar de encuentro para que todos los peruanos puedan ayudar a encontrarse. Suscitar el encuentro, la comprensión, la percepción positiva, el aprecio por el otro. ¿Pero estamos avanzando hacia eso, monseñor? ¿O uno ve más bien lo contrario? Así que es. Se acentúan nuestras divisiones, que denigramos a que no piensa como nosotros, así es. Que no se hayan soluciones, porque cada uno quiere permanecer en sus 13 y no ceder en nada respecto al que no piensa como uno. Así es. Es cierto que hay eso, pero el clamor y el deseo, la necesidad profunda de que eso cambie es mayor. En todo caso, lo que hemos comprendido es que usted se acerca al Señor de los milagros con esa frase central, sé un milagro para tu pueblo. ¿Qué nos impide ser un milagro para los demás? ¿A qué tenemos que renunciar para poder ser un milagro para los demás? Yo creo que hay que renunciar a una concepción, digamos, de intercambio casi económico con Dios, ¿no? El texto que vamos a leer mañana domingo es el texto de los leprosos, en donde solo uno vuelve a dar gracias, ¿no? El resto se va y Jesús se admira, ¿no? Jesús hace un servicio a 10 personas. A 10 personas. Y el único que agradece es el de una minoría mal vista en una época, samaritanos. Pero que glorifica a Dios y quiere agradecerle al Señor, bueno, hace un gesto de arrodillarse, etcétera, pero lo que menos quiere el Señor es que le rindan, digamos, una serie de homenajes. El mejor homenaje es ser como Él me dio. Si me dio ese milagro, yo puedo serlo también para los demás. Si yo puedo curar a las personas. O sea, cuando uno es curado, simultáneamente puede ayudar a curar y a sanar. Cuando uno recibe un don, uno puede compartirlo.
Y el error nuestro es que Dios nos da un don y nos lo apropiamos individualmente y creemos que con algunos gestos solamente de culto se puede arreglar la cosa. Es verdad, el culto es una manera excelente de agradecer a Dios, pero no es suficiente. Se necesita actuar y ser prácticamente como aquello que me ha sido dado. Si Dios me da la bendición, yo puedo compartir esa bendición, ayudando a mis hijos, ayudando a los vecinos, ayudando a las personas que están en necesidad. Y es lindo cómo eso sí se está haciendo en el Perú. Lo recordé el día del 28 de julio, ¿no? Como ante una tragedia todos nos movemos. Que pronunció usted delante de todas las autoridades en el día de fiesta patria, ¿no? Y ahí está, porque nosotros ante la tragedia nos organizamos y nos unimos en cadena enorme en el país, ¿no? Lo mismo que para el fútbol, o sea, hay un contagio de la solidaridad muy grande. Somos milagro para los demás. Pero ¿qué nos falta para que esa energía y esa generosidad y ese sentimiento de pertenecer a algo común se pueda expresar y pueda prevalecer sobre lo que nos separa? Yo veo por el lado del aprecio, ¿no? Somos un pueblo que desprecia mucho los valores que tiene. Falta más comprensión. Hay un problema, digamos, de la lógica con la cual nos entendemos. No es un problema solamente de práctica, es también una manera de pensar la que está de por medio. Si yo pienso que, por ejemplo, para poder agradar a Dios, yo lo que necesito es hacerle 10 misas, en vez de ayudar a mi mujer y no pegarle, ¿no? Y cuidar a los hijos y pagar su... Hay muchos dicen, ¿no? Hay gente que yo he cargado todo el mes y entonces todo el año puedo hacer lo que quiero. No, no es así. El culto no sustituye, ¿no? la glorificación de Dios en la vida. Y eso es lo que creo que podemos hacer. Pero para eso tenemos también que valorar, digamos, todas las heridas que llevamos detrás. Tenemos que comprenderlas, ver por qué ocurrieron. La mayor parte de nuestro pueblo es un pueblo muy herido. Y entonces, si bien es cierto que se necesita una serie de cambios y cosas, sí es cierto también que eso es tarea nuestra. Y hay costumbres coloniales, por ejemplo, de desprecio de las castas. Hasta ahora tenemos eso en el Perú. Y regresa cada cierto tiempo como cultura. En gran parte nuestra fe cristiana, también católica, ha tenido esas adherencias coloniales. El Papa nos habló de eso también, cómo esa actitud colonialista genera divisiones y separaciones. Y hay una aspiración a ser igual, porque es un derecho humano reconocer al otro como persona, sea quien sea. Claro. Resumiendo, Monseñor Castillo, antes de que nos venza la hora, la misa de hoy es una misa por la nación, hecha en el templo del Señor de los Milagros. No nos adelantará lo que va a decir en la homilía, pero la de mañana ya nos lo ha explicado. Esa parábola del samaritano, que es el único que agradece. Así es. Y que además agradece con su vida, porque en el fondo quien regresa quiere ser seguidor del Señor. Los otros en realidad regresan a sus antiguas costumbres. Van a los sacerdotes porque el Señor quiere que, digamos, les den su título oficial de ex-leprosos, ¿no? Pero luego siguen viviendo las costumbres anteriores. Hay que cambiar las costumbres. Y la frase que quedan entonces es aquella que ha concebido usted para articular su mensaje sobre el Señor de los Milagros: sé un milagro para tu pueblo. Y no es una frase nueva, porque dice que la está tomando usted del Antiguo Testamento, claro, nada menos que de Abraham. De Abraham, sé tú una bendición, ¿no? Bueno. Porque en ti se bendecirán todos los pueblos. O sea, es en realidad una misión. Pues ojalá, Monseñor, que así sea y que todos podamos ser una bendición. Bueno, pues dentro de un rato voy a decir algo parecido, no te preocupes. Lo escucharemos y daremos cuenta acá de esta misa del Señor de los Milagros, que el día de hoy se llama Misa por la Nación, en el mes morado, a lo largo del cual celebramos un viejo culto que remonta a la época colonial también. Así es. Y que además es justamente un avance para salir de todas las tensiones que creaban los terremotos. Es encontrar esperanza, ¿no? Es un pueblo deseoso de esperanza, por eso. Y Jesús representa eso, ¿no? La esperanza de la salvación respecto de situaciones trágicas. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP, confianza por todos los medios. Buenos días.